a intentar resumirlo lo más posible porque si no me quedo aquí hablando media hora. Dale, dale, dale. Básicamente lo que yo decía es que sí, tenés razón. Existe cada vez una tendencia más grande digamos, deslegitimar muchísimos métodos que no se rigen por el método científico, como puede ser la filosofía, la metafísica, bla, 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 muchas que se conocen como pseudociencias. Pero a mí me parece que esto no es necesariamente malo. De hecho, me parece que es positivo porque se reduce la arbitrariedad de la sociedad. Las sociedades previamente, de hecho, la filosofía tuvo un papel fundamental en la mayoría de las sociedades de la antigüedad y eso llevaba a que existieran muchísimos entendimientos muy arbitrarios. De hecho, la religión hace gran parte de eso y lo digo yo como católico, porque mucho de eso implica que no tenemos realmente certeza de cómo funcionan las cosas y simplemente las hacemos porque nos parece que deben ser así. Por ejemplo, de hecho, estaba hablando contigo ese día y un ejemplo que te di fue el paso del sistema previo al inquisitivo, no me acuerdo cómo se llama, el sistema penal previo al inquisitivo, de pronto Isa me puede ayudar ahí, no recuerdo su nombre, eh, pero lo que yo te decía es que, de hecho, este sistema penal inquisitivo que se comienza a usar en la Edad Media, fue la primera vez que comenzamos a entender la razón como algo fundamental en el derecho. Antes de eso era puras apreciaciones subjetivas, pura filosofía, Santo Tomás de Aquino, bla, 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 bla. O sea, por ejemplo, ¿qué pasaba antes? Acogía más a las personas que creíamos que podrían ser, um, digamos, delincuentes o lo que sea, y los hacían pasar por pruebas sumamente arbitrarias, como caminar sobre fuego, sobre piedras calientes, y pues si no les pasaba nada, pues tenían la protección divina, eso quiere decir que eran pues precisamente inocentes. Ese tipo de comportamientos se llevan a cabo precisamente porque no existe un método científico, porque no existen unos lineamientos estandarizados, sino que únicamente son apreciaciones personales y subjetivas. Y eso también lleva a que las instituciones puedan aprovechar esta arbitrariedad, este desentendimiento de la estandarización, para decir lo que quieran y utilizar, digamos, este poder de vinculancia que tienen las instituciones que no tienen un individuo particular y llevarlos a que hagan lo que queramos, ¿no? Lo que ellos quieran, más bien. Es decir, antes las instituciones tenían mucho más poder sobre el individuo. Hoy en día el individuo no está tan atado a esta arbitrariedad. Eso es lo que yo me refería y eso es lo que yo defiendo, que si bien es cierto lo que vos decís y puede ser algo lamentable que desestimemos algunas doctrinas, pues me parece que es muy bueno que tendamos a huirle a esta arbitrariedad, a este subjetivismo que muchas veces nos trajo problemas en el pasado. Más que todo es eso. Bueno, eh, varias cosas que decir. También, si en algo estoy de acuerdo con el comentario anterior, es en esa subjetividad, que creo que es lo que llega a ser dañino. Dentro de esa subjetividad pueden caer muchísimas cosas, entre ellas, yo creo que dicotomías internas, y lo presenció mucha gente, ¿no? Gente que cree en la ciencia, es católica y a la vez cree en los horóscopos. O sea, creo que ese precisamente termina siendo un ejemplo de lo que yo creo que está mal en la sociedad, ¿no? Hay un limbo de creencias que están muy mal fundamentadas. Las personas no se informan ni para lo más mínimo, ni siquiera lo más mínimo, en muchísimas cosas. Ni hablar de ámbitos políticos, ni hablar de ámbitos científicos, porque hay miles de cosas en las que la gente erra y todos los días, eh, digamos, cree que comparte ese conocimiento cuando no es así. Digamos, no hay gente que se forme precisamente para hacer oposición si hay algo que está errado, y las personas empiezan a creer en ese algo, ¿no? Y eso lo hemos podido ver en mil casos últimamente, para no extenderme, pero pues bastante pues interesante lo que se puso en cuestión ahora. Bueno, pues me permito seguir y quiero hacer varios puntos a lo que están diciendo antes de yo expresar el mío. Y es que esa es preguntarte a ti, Juan Pablo, que vos qué entendés por posmodernidad. Porque la cuestión de este enlace que tú haces de posmodernidad con lo cientificista y lo materialista, Sí, 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 sí. yo en lo personal me parece acertado, pero también me parece que estamos dejando al lado asuntos que quizás también tendríamos que traerlo a mención. Ok. Y es que estas cuestiones cientificistas y materialistas, y más que todo, pues me enfoco en lo materialista a favor del progreso, que supuestamente fue, pues digamos, un significado que fue muy importante en la modernidad, pues. Que este progreso también es dado por la época anterior a esa modernidad, ¿no? Tenemos que pensar que quizás en esa posmodernidad que tú llamas,
ese cientificismo y materialismo viene porque antes la razón, o bueno, no la razón, digamos, lo metafísico no fue cuestionable y fue siempre aquello que, por lo que se fundamentó todo sin duda alguna. Es decir, como si que tendríamos que encontrarnos con dos periodos que aunque fueron sucesos que uno le siguió al otro, pues también eso implicó todo lo que significa la modernidad después. O sea, que es una modernidad de la que se trató de despegar totalmente y desde el mismo nombre que ellos mismos le pusieron al periodo pasado, porque le pusieron oscurantismo, imagínate, a fin de que la razón sea eso que dé luz a esa oscuridad anterior que se vivió, se le puso oscurantismo. Entonces, es decir, pues que primero me parece importante saber la posmodernidad, qué significa para vos, pues, y que vos fuiste el que lo puso. Y un aporte hacia lo que dijo Esteban, que me pareció importante, es, ok, es verdad, la ciencia siempre nos ha mostrado un camino seguro para la comprobación de las cosas, sí, eso es innegable. Quizás la razón no siempre te lleva a hechos comprobables y se queda así en especulaciones que al final, pues sí, porque vamos a creer en especulaciones si no tienen un fundamento. Pero yo te diría ahí que tuvieras cuidado, o sea, no digo que esté mal, sino que diría que tuvieras cuidado con ese aporte, porque también es verdad que hay muchas teorías científicas que solo por el hecho de decirse científicas se les da la razón y que no están terminadas o ni siquiera se comprueba al fin. Y además que tampoco se puede quitar el hecho de que toda la teoría científica es filosofía. O sea, todo lo conceptual de lo científico entre, pues, digamos, por clasificarlo de alguna manera, es filosofía. Entonces, yo creo que el problema de la humanidad vendría siendo, pues, recogiendo entre lo que ustedes dos, entre los dos aportes anteriores, vendría siendo la diferenciación entre ciencia y filosofía. O sea, el entender el por qué no podemos entender esa relación estrecha que tiene lo conceptual y lo empírico, pues lo que se puede comprobar y aquello que no, y que separarlos es lo que nos está causando todo este problema que al final, pues tampoco ha llegado a una solución posible por la misma separación. Ana, la verdad, le diste en el clavo porque justamente, digamos, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir y voy a dar una pequeña respuesta y después vamos con Isa, que hace rato tiene la mano levantada. Y yo tengo una cosita más y ya, qué pena. Dale pues, dale. Pero es solo un aporte a Kenji y ya, o sea, no me voy a extender. Sí. Y es simplemente de lo de la subjetividad dañina, y ese me parece otro punto muy importante a tocar, y gracias que yo no lo había pensado, parce, me parece una chimba, y es que no es una condición del ser humano la subjetividad, la diferenciación de que todos los seres humanos somos distintos al otro por el hecho de cómo enfocamos la razón a distintos ámbitos que simplemente el otro no lo quiere enfocar, pero eso no lo hace menos ni más que yo, sino solo diferente. Y si su respuesta es afirmativa, es decir, si decimos que la subjetividad es una condición del ser humano, ¿cómo podemos decir entonces que el problema de la humanidad es aceptar su condición? Es una pregunta, no es un ataque, sino que digo que yo entiendo que hay subjetividades dañinas a fin de la desinformación, y eso sí te lo entiendo perfecto, pero mi problema va hacia que, ¿cómo esperamos una objetividad siendo tan humanos? Y yo me la respondo yo mismo tratando como de entender también lo que tú quieres decir, y es, quizás estamos pecando de ser humanos, o sea, queremos ser más humanos o menos humanos de lo que somos, y ahí está el problema al que tú te referías, a que las individualidades no las vemos como diferentes, sino que las vemos como contrarias, y es decir, que tu individualidad afecta a la mía, o sea, tu subjetividad afecta a la mía, y pues eso es lo dañino, pero no lo vemos como que simplemente es algo diferente y que por ser diferente no necesariamente tiene que ser un ataque hacia otra individualidad. Eso es, listo. Estoy de acuerdo con lo que dijiste, creo que lo dijo Kenji o lo dijo Toro, no recuerdo muy bien.
y es que la modernidad implicó un progreso importante, me parece a mí, y pues, o sea, yo estaría pecando de hipócrita al decir que la modernidad es una porquería y que la posmodernidad también lo es, porque nuestro diario vivir implica muchas cosas a las cuales le debemos atribuir a la modernidad y a su progreso. Implicó importantes descubrimientos, desarrollos de los cuales no podríamos vivir como vivimos ahora. Ahora bien, cuando vos decís a qué me refiero con posmodernidad, yo me baso principalmente en Lyotard, un filósofo francés. Él empieza su libro con lo básico, justamente con la pregunta que me acabas de decir. ¿A qué nos referimos con posmodernidad? Con posmodernidad nos referimos a la era que deriva de los procesos dados en la modernidad y que tienen como fundamento principal la incredulidad hacia los metarrelatos que se desarrollaron en la modernidad. Es decir, con metarrelatos me refiero a esos relatos multiabarcadores y trascendentes que permiten justificar y legitimar las áreas más fundamentales del ser humano, su condición, su existencia, etcétera. Entonces, y aquí toco el punto, el punto que me dijiste y que me pareció brutal, y es que la ciencia, al ser algo que busca la verdad, necesita legitimarse a sí misma. Y la manera inevitable de hacerlo, porque no habría, a mi opinión, otra forma de hacerlo que legitimar a la ciencia a partir de algo que se escapa a ella misma, que la trasciende, y es decir, de lo conceptual, de lo abstracto. Entonces, ¿con qué metarrelato me estoy refiriendo específicamente con el cual la ciencia y la modernidad en su totalidad se legitimó? Y es el relato de las luces, el relato, hay otros diferentes metarrelatos de los que habla Lyotard en su libro, pero es el relato de las luces, es decir, el relato del héroe del saber que tiene como objetivo buscar un bien ético y político, es decir, la paz universal. Esa es la base de la modernidad, y pues decime vos cómo yo puedo comprobar eso con el método científico, o sea, pues no se puede, o al menos en el que tenemos ahora.